buenos días, que el Señor te bendiga. Ya estamos listos para tener nuestro tiempo con Dios. Hoy estaremos estudiando Marcos capítulo 13 del 1 al 13. El título es Perseverando hasta el fin. En este capítulo nosotros vamos a ver que Jesús advierte acerca del futuro para que aprendamos a vivir el presente y estemos preparados, alertas, esperando su venida. ¿Alguna vez usted ha viajado a algún lugar con construcciones hermosas, antiguas y dice, ¡ay, qué bonito! ¡Qué maravilla! Y entonces usted desearía volver a visitar ese lugar. Pues los discípulos parecían que era la primera vez que ellos visitaban Jerusalén. Los rayos del sol hacían brillar con esplendor aquel templo maravilloso que por muchos lados estaba recubierto de oro. No había otro lugar en Jerusalén más hermoso que el templo. Pero volvamos un poquito atrás. ¿Quién construyó y dedicó este templo famoso? Exactamente, fue Salomón. Él construyó este templo, él lo dedicó, no había otro como él. La dedicación fue un evento sin precedentes. Todos celebraban, estaban de fiestas, hubo manifestación de la gloria de Dios, de manera que los sacerdotes no podían permanecer en pie ni ministrar por causa de esa nube tan espesa que había llenado aquel templo. Tan especial o tan sagrado era el templo que hasta los mismos judíos consideraban aquel templo casi como Dios. Juraban por él. De hecho, hablar contra el templo era considerado una blasfemia. El templo llegó a ser más que Dios para ellos. El pueblo de Israel se entregó a la idolatría, se apartaron de Dios, así también como los reyes, aún el mismo Salomón. Reyes lo profanaron, hubo un rey que cerró la puerta del templo, no hubo adoración, eran entregados a la rebeldía. Así que Dios manda a profetas con mensajes de arrepentimiento y la advertencia de que vendría un cautiverio, pero no hicieron caso. Vino la destrucción de Jerusalén como la destrucción del templo y fueron llevados cautivos a Babilonia por 70 años. Entonces, después de 70 años, por orden de un rey llamado Ciro, usado por Dios, permite que los cautivos regresen a Jerusalén y reconstruyan el templo, en los cuales estuvieron involucrados Esdras, Zorobabel, Nehemías. Después de un tiempo, toma la remodelación o la reconstrucción Herodes, una remodelación que dura aproximadamente 80 años, y en el año 63 se da por terminado aquella reconstrucción, para que tristemente, 7 años después, volviera a ser destruido como mi Señor Jesucristo lo había profetizado. Dice que los discípulos le preguntaron, mira Señor, estas piedras, qué piedras tan hermosas, qué piedras tan grandes. Y el Señor les dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Yo le pregunto, ¿de qué sirve un templo si el principal no está en él? Ellos admiraban más el templo que a Dios. Los judíos tenían religión, pero no tenían una relación con Dios. Tenían rituales, pero no tenían una verdadera adoración. Los discípulos preguntan, Señor, ¿y cuándo va a suceder estas cosas? ¿Qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Podemos decir que es importante nosotros saber del futuro como los discípulos quisieron saber, Señor, ¿cuándo va a suceder esto? Pero creo que lo más importante es saber vivir el presente. Nuestra fe no depende de las cosas que sucederán, sino de una fe firme en Dios. Independientemente de lo que suceda en el mundo en que vivimos, como estamos viviendo, que los tiempos son malos, que son peligrosos y estamos viendo una decadencia espiritual, su palabra dice que nuestra vida está escondida en Dios y tenemos que vivir el presente y como dice ese canto, un día a la vez. En el versículo 5 y 6 Jesús respondió y dijo, mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Jesús advierte acerca del peligro de ser engañados. Muchos vendrán, no dice pocos, muchos, que usando el nombre de nuestro Señor para engañar, para apartar a los creyentes de la verdad, como lo hemos visto. Gente engañada, casi hipnotizada, pudiéramos decir, con hombres que se levantan con una superunción, haciendo milagros, haciendo señales, cautivando con una avidez de palabras sin sustento bíblico, falsos cristos que se han levantado para hacer señales. La palabra del Señor está diciendo aquí, cuidado, que nadie te engañe, no seas engañado, porque el engaño se trata exactamente de eso, que parecen
pero no son. Por eso, primera de Juan capítulo 4, versículo 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. ¿Y cómo se puede probar que un espíritu o un profeta es de Dios? Isaías capítulo 8, versículo 20, Nueva Traducción Viviente dice: busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Creo que el filtro, por así decirlo, es pasar por la palabra de Dios, porque ningún profeta puede enseñar algo que contradiga su palabra. Todo se basa en la Escritura, en la palabra de Dios. Tristemente poco nos interesamos en saber. Tristemente poco tenemos hambre de estudiar la palabra de Dios, de lo que ella quiere de nosotros, de lo que Dios también está necesitando de nosotros, sus hijos. De aquí que muchos son fácilmente engañados porque no hay conocimiento, y por falta de conocimiento el pueblo perece y también es engañado. Versículos 7 y 9 dice: mas cuando oigan ustedes de guerras y rumores de guerra, no se asusten, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. Los que alguna vez, mujeres que hemos estado embarazadas, sabemos lo que son principios de dolores. Antes de un parto te dan unos dolores que parece que la vida se te está yendo. Pero todavía no es el parto. Solamente te está avisando que te van a dar dolores y que después de que estos se intensifiquen, entonces vendrá el alumbramiento. Podríamos decir que siempre ha habido guerra, terremotos, hambres, pestes, pero usted estará de acuerdo que la intensidad y la frecuencia de estos se han multiplicado. Según los científicos, la Tierra ha sido sacudida fuertemente en estos 15 últimos años. Pestes siempre han existido, pero en el tiempo en que vivimos, donde la tecnología, donde la ciencia está avanzada, no han podido detener ni los virus, ni las enfermedades, ni las pestes. Estas se han multiplicado. Acabamos de pasar una de 3 años donde estuvimos confinados, encerrados, y donde esta ha dejado afectaciones a nivel mundial. Jesús predijo la existencia de guerras, también de rumores de guerras, pero nos recordó que no debemos estar perturbados ni temerosos, que nadie les robe su paz. No se turben, porque es necesario que esto acontezca. La paz no se encuentra en la ausencia de guerra, sino en la presencia de Dios en nosotros, porque Jesucristo es nuestro príncipe de paz. Ahora el Señor Jesús les dice a sus discípulos: cuídense de sí mismos, velen por ustedes, porque van a ser perseguidos y deben de estar preparados para ese día. Y no se preocupen de lo que van a hablar. El Espíritu Santo hablará por ustedes. Así como Jesús lo anunció, así le pasó a los discípulos que fueron llevados al concilio para ser juzgados, azotados, encarcelados, y lejos de temer, tomaron la oportunidad de predicar el Evangelio. Hoy en día, con todo lo que estamos viviendo, profesar nuestra fe casi es un delito. Hablar de Dios es inusual. A la gente le molesta. Hermanos en la fe están siendo perseguidos, muertos por no negar su fe. La persecución es una realidad en muchos países. Por eso este versículo 13 nos dice y nos motiva a no renunciar a la fe y ser perseverantes hasta el fin, a pesar de las dificultades. Perseverar es mantenerse firme aplicando la palabra de Dios para no ser engañados. Realmente esta palabra nos debe a nosotros entrar en razón, examinar nuestras vidas y ver cómo las cosas se están cumpliendo. ¿Realmente estamos esperando la venida del Señor? ¿Realmente estamos diciendo: Maranata, Cristo viene? ¿Realmente anhelamos esa patria que el Señor ha construido para todos aquellos que perseveran hasta el fin? Hoy yo te invito a que nos afiancemos, que estudiemos la palabra de Dios, que pasemos por un filtro aquellos que vienen con una apariencia de piedad y que dicen ser aquellos ungidos. Yo te invito que nos sometamos a la palabra de Dios y creamos en ella y estemos preparados para ese día glorioso cuando Cristo venga por su pueblo. Que Dios te bendiga, que la gracia de Dios te acompañe. Iglesia Cristiana Visión Nueva Culiacán y La Palma te bendicen. Gracias por escucharnos. Nos vemos el día de mañana y recuerda que no hay mejor tiempo que tu tiempo con Dios. Dios te bendiga.